Hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos nuevamente en este programa de política internacional que hacemos desde Córdoba, desde CBA 24N, y que se retransmite en el canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto y en el canal público de Mendoza, Canal Acequia. Un saludo para todos los compañeros, un saludo para los compañeros acá en el piso, para los compañeros en el estudio central y en el control general, en la mesa de este estudio. Vamos a recorrer el mundo en una hora, vamos a ver qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar. Vamos a analizar si desde la última vez que nos vimos hace 7 días el mundo es un poquito mejor o no. Eso que decimos siempre, no tenemos tiempo, tenemos que empezar a hacer un mundo mejor, que es posible y necesario. Amadeo, Pate, ¿qué tal, ¿hicieron los deberes? Por supuesto. ¿El mundo es mejor? Mucho mejor. No, por lo menos un poquito, vamos avanzando con paciencia. La mirada optimista, y siempre para todas las noticias, hoy me traigo una especie de parábola en cambio climático. ¿Todas las noticias ecológicas son buenas o los cuentos de hadas en la ecología? Vamos a discutir un caso particular para sacar algunas conclusiones de cómo se presentan estas noticias, Mariano. Y en temas de género y de lucha por igualdad. Bueno, esta semana es una semana muy importante a nivel internacional. El 25 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra las Violencias de Género y lamentablemente hay algunos puntos que siguen siendo muy difíciles de abordar, de avanzar como estamos tratando. El caso de Turquía, que propuso una ley para de alguna manera legalizar los abusos, va a ser el tema del bloque de género. Bien, lo vamos a tener en este bloque. Como tenemos un programa, ustedes que nos siguen lo saben, donde vemos al mundo pero con ojos latinoamericanos, con ojos suramericanos. Vamos a estar en compañía del cónsul general del Perú en Córdoba y del secretario del consulado en Córdoba. Vamos a hablar de temas muy importantes que conciernen a Córdoba y a todo el país y a la región, diríamos. Y vamos a estar también con José María Rinaldi, que es un economista quizás de los más respetados por la mitad de la biblioteca, ¿no? La mitad que también respeta a Trever, respeta a Rinaldi. La otra ya sabemos a quién tienen como referencia, Fundación Mediterránea, etcétera, etcétera. Pero si les parece empezamos con los temas de este primer bloque, porque estuvo en Argentina Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, hijo del legendario Pierre Trudeau, podríamos decir el quebequense más importante, el de la Revolución Tranquila, el refundador de la Canadá moderna, ¿no? Vino, lo primero que hizo fue reclamarle a Macri por el encarcelamiento injusto, indebido de Milagro Sala. Lo ha reclamado la ONU, lo reclama el mundo entero, se lo reclamó también Trudeau. Macri dijo, este viernes le voy a responder a la ONU. Es más, voy a invitar a la ONU para que vengan a ver las condiciones de la cárcel. No lo cumplió, tampoco lo cumplió. Bueno, después Trudeau fue a rendir un homenaje a los 30.000 desaparecidos, lo dejaron solo. Un papelón más de la política exterior de la Argentina bajo la Cancillería de Susana Malcorra. Lo vemos. These are the things that how do we guarantee that they don't happen again? And I'm also Jewish, and I was raised with the idea that we should not allow the Holocaust to happen again, and constantly there's Holocausts. Bueno, ahí estamos viendo a Justin Trudeau con víctimas de la represión ilegal, que son 30.000, señor Claudio Abruj, secretario de Derechos Humanos de la Argentina. No 9.000 ni 8.000, son 30.000. Bueno, estuvo acompañado por ellos, por las víctimas, a falta de ningún funcionario. A mí me sorprendió, Mariano, porque por supuesto que el primer ministro de Canadá vendría con una agenda y aceptó una invitación que formuló el gobierno argentino. Es un ministro muy particular. Es un ministro feminista, además, ¿no? Un ministro que por la igualdad. Claro, sí. sí, que marcha con el orgullo gay, pero no es gay. Que tiene un gabinete integrado 50 y 50 de mujeres y de varones, digamos. Que está a favor del aborto, de la marihuana, de un montón de cosas. Que promueve criar hijos e hijas feministas. Lo cierto es que seguramente aceptó la invitación, pero venía con una agenda propia que incluía
no evitar los temas urticantes. Empezó con lo de Milagro Sala y después, la verdad que es sorprendente, Mariano, que cuando decide hacer un homenaje que no es a las víctimas de la represión, es un homenaje que un estadista internacional hace a la República Argentina por su trayectoria en los derechos humanos. Va a un parque de memoria a decir, el primer ministro de Canadá opina que esto es un monumento histórico al que debemos reconocerle porque es parte de la historia argentina. Y a esa visita, solito el hombre, no solo, fue acompañado por una diputada, por una mujer que reside en Canadá y fue exiliada en su momento. Lo cierto es que cómo dejar solo esa visita. Y ¿no? los que también lo dejaron solo a Justin Trudeau y el homenaje a la Argentina, como decís vos bien, con su trayectoria en defensa de derechos humanos, los que también lo dejaron solo fueron los medios de comunicación. Nos costó muchísimo encontrar imágenes. Esas imágenes que ustedes vieron son de la televisión canadiense. Es cierto. Ningún medio argentino mostró esto. Bueno, yo tengo mi teoría. Me parece que Macri hubiera deseado con toda su alma estar en Lima, donde se hacía la cumbre de Asia-Pacífico y donde Obama se despedía del mundo con loas al neoliberalismo, en vez de estar aguantando los cuestionamientos de Justin Trudeau en Buenos Aires. Pero bueno, está claro que Macri intenta arrastrarnos a la Alianza del Pacífico. Después lo vamos a hablar con Rinaldi, cómo están la Alianza del Pacífico, el Tratado Transpacífico, el Tratado Transatlántico, el libre comercio en general en el mundo de hoy. Pero, si les parece, pasamos a Francia. Vayamos a Francia, así repartimos antes de asentarnos sobre el nuevo panorama económico que vamos a tratar en el segundo bloque. Había una interna entre los candidatos de la derecha, las encuestas volvieron a pegarse un porrazo. Sí. Estamos hablando de Francia, ¿no? Porque en Francia, en esa interna abierta de la derecha francesa, se cristalizó un ganador que no es el que pronosticaban las encuestas. Y también aquí vemos la importancia del tema corrupción, ¿no? Tanto Jospin como Sarkozy estaban muy manchados por hechos de corrupción. El que ganó, François Fillon, zafaba en ese sentido. Veamos el informe. Con gritos de "hemos ganado", los seguidores de Fillon celebraban la victoria del ex primer ministro, que se ha hecho con el 44% de los votos. Un triunfo que algunos atribuyen a un programa realista que busca que Francia recupere su potencia y se restablezca el pleno empleo. De esta forma, Fillon es el gran favorito para la segunda vuelta de las primarias el próximo domingo, por delante de Alain Juppé, que hasta ahora había sido el preferido en las encuestas. Con el 28,5% de los apoyos, el alcalde de Burdeos y ex primer ministro ha asegurado que seguirá luchando por ser el candidato conservador a las presidenciales. El holgado triunfo de Fillon ha causado sorpresa en buena parte de los ciudadanos franceses. Surpris un petit peu. Pourquoi? Parce que la tendance était... Estoy un poco sorprendido porque la tendencia estaba del lado de Juppé, pero Fillon logró sacar partido de ella al final. Sin embargo, creo que se trata más de un voto de castigo contra el tercer candidato, Nicolas Sarkozy. Sanction pour le troisième, Nicolas Sarkozy. La participación ha sido muy alta, con 4 millones de votos, cifra muy superior a la registrada hace 5 años en las primarias organizadas por los socialistas. Muy bien, habrá que ver si quizás sea el mejor candidato para evitar que gane Marine Le Pen, que es la candidata del Frente Nacional, la candidata neofascista de la extrema derecha. Lamentablemente en Francia se va a repetir algo que ya pasó en años anteriores. Quizás los socialistas terminen votando en una segunda vuelta a Fillon para que no gane el neofascismo. Menos peor, claro. Exactamente. Lo cierto, Mariano, es que hay que decir que el que ganó en esa interna es el más derechista de los candidatos. Claro. Con lo cual, el escenario que se anuncia en Francia con un partido socialista listo para el estallido, después de haber aplicado todos los ajustes, haber hecho todas las barbaridades que proponía el programa de los conservadores, la elección parece ser que a las encuestas de hoy y con las precauciones del caso, pudiera dirimirse la elección entre la derecha y la extrema derecha. La derecha y la extrema derecha. Es un escenario... Bueno,
acorde con lo que pasa en el resto del mundo. Exactamente. Bueno, ¿y qué pasa en el resto del mundo con el tema género? ¿Qué pasa en Turquía? Bueno, particularmente en Turquía se había propuesto una ley que de alguna manera legalizaba, decíamos nosotros de una manera a lo mejor extrema, legalizaba los abusos porque proponía que aquellos varones que propusieran matrimonio después de una violación fueran absueltos. Entonces hubo una serie de manifestaciones, de rechazos a esta ley y el gobierno turco ha hecho un paso atrás, pero es un debate que sigue candente, no solo en Turquía, yo creo que en muchos países, incluso en Argentina también. Vamos a ver el informe y después lo comentamos. Turquía retira la polémica ley sobre abuso sexual a menores. Asociaciones feministas y el sector antiislamista de la sociedad civil turca protestaron bajo el lema «El abuso no se puede legalizar». El gobierno ha retirado la ley que suspendía las penas de cárcel por abuso sexual de menores si no mediaba fuerza, amenaza o si el agresor se casaba con la víctima. Esta ley temporal, que aún no había sido promulgada a la espera de algunas enmiendas, fue aprobada por la mayoría simple de votos del partido islamista AKP, a pesar del desacuerdo de la oposición. Asociaciones turcas estiman que los matrimonios con menores llegan a casi un tercio del total de las uniones. Según la plataforma de mujeres de Ankara, cerca de 4.000 hombres encarcelados por abuso a menores podrían haber sido liberados si no se hubiera retirado esta ley que iba a aplicarse con carácter retroactivo. Turquía es un emblema de irrespeto a los derechos humanos, pero esto pasa en muchos lugares del mundo, no solamente en Turquía. En realidad lo que en algunos lugares parece como evidente y extremo, en otros, como en nuestro país también, es más sutil. Yo lo que veo también es que en Argentina hay muchos embarazos adolescentes que no son planificados y que muchas veces se resuelven con casamientos. Esto en Argentina hasta no hace muy poco también era una solución, era una forma de salvar el honor, entre comillas, de las mujeres, pero sobre todo en el caso de Argentina, pensar que hay un 65% de los embarazos de las adolescentes que se producen sin usar métodos anticonceptivos y que muchas veces se resuelven de esta manera, con uniones precarias, y que muchas veces esas niñas terminan abandonando el colegio, abandonando los proyectos de vida, digamos, son situaciones que a lo mejor de una manera más sutil tienen su correlato con lo que pasa en Turquía, digamos. Muy bien. ¿Vamos al corte? Vamos al corte porque nos queda mucho más. Nos queda mucho más. En el próximo bloque vamos a estar hablando de economía y de Donald Trump, que propone supuestamente cambios drásticos en la política económica de Estados Unidos y con ella la del mundo. Veremos si es así. Ya venimos.